Dice que duerme arriba el dios de leche. No, el dios. El dios de leche. El santo. Sí. El santo de leche. Santo Oronzo. Muy buena gente, ¿qué tal? Yo soy Lucas. Yo soy Euge. Y en esta ocasión vamos a hacer un video de la ciudad de Leche, también conocida como la Florencia del Sur, la capital del barroco y la joya del Salento. Es una ciudad hermosa con mucha historia, como verán, así que bueno, si les interesa, quédense bien. Historia por todos lados, no te olvides de suscribirte, darle un like y comentar cuál es la próxima ciudad que querés que hagamos. ¿Nos acompañan a Porta Napoli? Andiamo. Bueno, acá atrás mío la belleza es Porta Napoli. Es una de las entradas, de las 3 entradas que tiene la ciudad de Leche. Yo lo primero que pensé cuando la vi es ¿por qué hay una puerta gigante en el medio si se puede pasar por los costados, ¿no? Pero bueno, Euge acá nos va a dar un par de curiosidades que tenemos que saber. Los datos que puedo tirar de esta puerta es que fue hecha en 1548 y fue en honor a Carlos V. Pero Carlos V fue un rey, no fue un rey de acá, fue un rey de España, nada que ver. Este rey resulta que defendió a la ciudad de Leche cuando pertenecía al reino de Nápoles. Y se llama así Porta Napoli porque acá emprendían como un camino consular hacia Nápoles. Estamos dejando Porta Napoli atrás para adentrarnos en el centro histórico de Leche. Para los que no saben, Leche tiene dos partes. Tiene el centro histórico, que es donde está toda la historia, digamos, del lugar. Y después está la ciudad moderna, que es fuera del centro histórico. Esta es una de las 11 iglesias que tiene la ciudad de Leche. Vamos a mostrar solamente 3 en este video, no se preocupen. Es la iglesia de Santa Chiara, que fue construida en el 1429. Hay demasiadas iglesias. La verdad que vas caminando y te cruzas con una atrás de otra. Entonces, bueno, esta en particular lo que tiene es que tiene un falso techo. No es un techo de material, sino que es de papel maché. Pero para mí, lo mejor es la zona. Es una zona llena de bares donde hay mucha, pero mucha vida nocturna. Bueno, acá llegamos a Piazza del Duomo. Características, es una plaza cerrada y tiene 3 cosas muy importantes. El seminario, aquello que ven allá es la catedral y este es el episcopio, 70 metros de altura. Una locura. Esta catedral es la catedral de Leche, la catedral de la ciudad de Leche. Está dedicada a Santa María de Asunta. Es la catedral del Duomo, pero también tiene ese nombre. Fue creada en el siglo XII, o sea, es muy vieja. Así, esta fachada como la ven ahora no es del siglo XII, es del siglo XVII. Y la hizo Giuseppe Címbalo, que es un arquitecto que hizo un montón de otros edificios arquitectónicos así famosos de la ciudad de Leche. Olive nere, curcuma, olive capperi. Oliva. Grazie. Olive nere? Sí, grazie. Se le piace se llama la casa del Taglio. Gracias, Ok, Mira. gracias. Ya nos da vergüenza aceptar. Estos son tarales, son riquísimos, pero nosotros vivimos acá a una cuadra y pasamos todos los días. No importa cuándo pases, siempre te van a ofrecer. Y yo siempre voy a aceptar. Piazza Sant'Oronzo, que es una de las plazas principales junto con Piazza del Duomo. Y se llama Piazza Sant'Oronzo en honor al santo, adivinen quién, dejalo en los comentarios, solo sabes, al santo Oronzo, que es el santo de Leche. Este era el patrón de Leche, bueno, era un santo que ahora se cree que descansa en esa columna de ahí, que tiene dato, 29 metros de altura. Bueno, esta plaza básicamente se hizo una de las plazas principales porque la cerraron al tráfico, entonces se convirtió como en un centro social y comercial. O sea, acá está lleno de negocios, lleno de bares. Medio que todo pasa acá, ¿no? Todo pasa acá. En la parte de atrás está el anfiteatro, que lo vamos a ver ahora. Bueno, y al lado de Piazza Sant'Oronzo tenemos el anfiteatro romano de Leche, que un dato curioso es que lo descubrieron mientras estaban haciendo un banco acá en la plaza y entre medio de excavaciones encontraron que había un anfiteatro acá abajo. Se dice que solamente se ve una tercera parte de todo lo que es el anfiteatro. Este anfiteatro romano lo hicieron en el siglo II después de Cristo. Es una locura lo antiguo que es. En su momento albergaba 25.000 personas. Lo redescubrieron en el año 1929 y bueno, resulta que había quedado enterrado por terremotos y demás que suele haber en la zona. Hoy en día está cerrado al público, pero durante la temporada de eventos culturales se puede asistir. Es un lugar hermoso para sentarse un rato y tomar una birrita, tomar unos mates. Hay mucha gente, nadie te molesta, a nadie le importa lo que estás haciendo. Y la pasás bien, estás en un lugar muy tranqui. Así que es nuestro spot para tomar mate y birra, ambas. ¡Salud! Suscríbanse, por favor. Leche es una provincia. Nosotros estamos en la ciudad, sería la capital. Esta tiene 95.000 habitantes. Es una ciudad muy tranquila, la gente es muy relajada, de verdad, son todo buena onda, todo bien. Y otra particularidad que tiene es que es muy limpia. Es una ciudad que no siempre fue turística, sino que se empezó a hacer conocida en los últimos años y la verdad que se ve mucho turismo. Ahora por suerte hay mucha gente, muchas culturas, está bueno para venir a visitar. No es un lugar que quieras pasar por alto si venís a la Puglia. Bueno, y acá llegamos a un emblema de la ciudad
que es la Basílica de Santa Croce. O sea, es la Basílica de Santa Cruz. Esta basílica fue diseñada entre el siglo XV y el siglo XVII. Tardaron más de 200 años en construirla. Imagínate que la gente que empezó a construirla se murió antes de ver el resultado final. También es la muestra de arte barroco más grande de la ciudad. En su diseño participaron los arquitectos más importantes de la época y de la zona del Salento. Es muy particular su diseño porque tiene figuras grotescas, animales, vegetales y el rosetón, que es lo más importante, que en todos lados dicen el rosetón de la basílica. Y por esto mismo fue muy criticada en el siglo XIX por considerarse vulgar. Y después, bueno, como que se reivindicó el arte barroco y ahora es lo más importante. Justo al lado de la iglesia está el Palacio de la Provincia, que ahora vamos a entrar, porque todos estos lugares se pueden visitar por dentro, pero son pagos y nosotros no tenemos plata, así que no vamos a entrar. Bueno, acá estamos dentro del palacio. Parece medio descuidado, como otras partes de la ciudad también, por ejemplo el castillo, que lo van a ver ahora, que está bastante descuidado, pero bueno, es lo que hay. El carrito siempre es una buena parada técnica, siempre está bueno parar un ratito y comerte una hamburguesa bien llena de grasa y tomarte una birrita baratita. Bueno, acá atrás mío tengo a Porta Rudy, es otra de las puertas, de las 3 puertas que tiene la ciudad de Lecce. Se hizo en el siglo XVIII. Esta puerta la hizo un señor que se llamaba Próspero Lubelli, que ahí se puede ver que está escrito. Se llama así básicamente porque está orientada a una antigua ciudad que se llamaba Rudie, o sea, no se mataron mucho pensando. El dato más particular o más notable de esta puerta es que tiene en su arquitectura una mezcla de cristianismo y mitología. Se pueden ver exactamente eso, figuras religiosas y figuras de la mitología griega. La ciudad de Lecce, como ya dijimos, que es la capital del barroco, la joya del Salento y la Florencia del Sur, es una ciudad realmente hermosa. Y es impresionante cómo parece ser directamente un museo en sí misma, como un museo a cielo abierto, porque vos caminás y para todos los lugares que mirás hay historia, cultura, arte, y bueno, es literalmente una muestra constante de arte barroco, por donde lo mires, no tiene desperdicio. La entrada al castillo de Lecce, es un castillo muy grande, tiene muchos metros cuadrados. Es el castillo de Carlos V, que es este rey que les comenté, que ni siquiera era rey de acá, era rey de España, pero bueno, era como muy venerado en la ciudad. Y se creó este castillito, tranqui. En el 1539, y para crearlo, o sea, para edificarlo, tuvo que tirar un montón de edificios religiosos, como monasterios, capillas, un montón de cosas. Sí, el chabón, para trincherarse en las guerras y todo, agarró todo lo que había acá, lo destruyó, porque es una zona estratégica en la ciudad de Lecce. La verdad que no está muy bien conservado. Lamentablemente está un poco venido abajo. Y es otra de las cosas que en la temporada de verano se usa para eventos culturales, en su interior, supongo. Despedir el video en la tercera puerta, tercera y última entrada, que es Porta San Biagio. Ya fue construida en 1774 y básicamente está dedicada a un obispo que se llamaba San Biagio. No tiene mucha historia que digamos, sí la tiene, pero no la tiene. Así que bueno, nada, muchas gracias por verlo hasta el final. Muchas gracias. Si quieres algún otro dato podés pedirlo en los comentarios. Dale like, suscríbete, nos vemos en el próximo. Decinos cuál querés que sea el próximo, cuál te gustaría que sea el próximo, que quede cerca, no me mande a Tailandia. Por favor. Ojalá, pero no ahora. Nos vemos la próxima. Chau.